Una actriz intentó drogar a una joven estrella en pleno camerino. Fue arrestada esa misma noche, pero solo pasó 3 días en prisión. 3 días. No por falta de pruebas ni por un error judicial, sino por la intervención de un hombre que en aquella época tenía el poder de cambiar cualquier destino. Mario Moreno Cantinflas. Lo que ocurrió después no solo destruyó una carrera prometedora, sino que también dejó al descubierto una verdad incómoda sobre el mundo del espectáculo mexicano. A veces, la justicia no depende de lo que haces, sino de a quién conoces. Corría el año de 1962, una época de transición incómoda para el espectáculo mexicano. El cine, que durante años había sido símbolo de orgullo nacional, comenzaba a perder fuerza frente a una televisión que entraba silenciosamente en los hogares. Los teatros, antes considerados santuarios del arte, se veían obligados a reinventarse, sobreviviendo entre rumores, escándalos y una necesidad constante de provocar emociones cada vez más intensas en el público. En ese ambiente cargado de tensiones, donde la fama podía desaparecer de un día para otro, surgían nuevas figuras y también nuevas tragedias. Fue en ese contexto donde apareció Marina Camacho, una joven actriz que rápidamente comenzó a destacar no solo por su talento, sino por una presencia que muchos describían como hipnótica. Tenía apenas 20 años, pero en el escenario parecía dominar el espacio con una naturalidad que otros tardaban décadas en conseguir. Su belleza, casi irreal para la época, se convirtió en tema de conversación entre productores, críticos y compañeros de elenco. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa, Marina seguía siendo una joven inexperta, confiada, que aún no comprendía del todo las reglas invisibles que gobernaban aquel mundo. Y es que el teatro no solo era un lugar de arte, era también un terreno de poder, camerinos que guardaban secretos, pasillos donde se negociaban favores y miradas que decían mucho más de lo que las palabras podían expresar. En ese universo se movía con soltura Consuelo Guerrero de Luna, una actriz veterana que había aprendido a sobrevivir sin necesidad de ser protagonista. A diferencia de Marina, Consuelo no destacaba por su belleza ni por papeles memorables, pero poseía algo mucho más valioso: información. Conocía historias que podían destruir carreras, alianzas ocultas entre figuras importantes y debilidades que nunca llegaban a la prensa. Cuando Consuelo vio a Marina por primera vez durante un ensayo, algo en su expresión cambió de forma casi imperceptible. Algunos testigos dirían después que fue como ver encenderse una chispa peligrosa. Al principio, su acercamiento fue sutil, casi elegante. Palabras de apoyo, consejos aparentemente sinceros, regalos discretos que no levantaban sospechas. Marina, como muchos en su situación, interpretó aquello como una oportunidad, como una forma de integrarse más rápido en un medio que podía ser implacable con los recién llegados. Pero con el paso de los días, la relación comenzó a adquirir un matiz distinto. Consuelo ya no solo se acercaba, observaba. Sus preguntas se volvieron más personales, más insistentes. Quería saber con quién hablaba Marina, a dónde iba después de las funciones, quién la esperaba fuera del teatro. Lo que en un inicio parecía interés, se transformó en vigilancia constante. Algunos miembros del equipo notaron que Consuelo comenzaba a aparecer casualmente en lugares donde Marina se encontraba, como si siguiera sus pasos de manera deliberada. La obsesión creció en silencio. Consuelo empezó a mostrar incomodidad cada vez que un actor o productor se acercaba a Marina. Su actitud cambiaba, se volvía fría, distante, incluso hostil. En más de una ocasión, según relatos posteriores, llegó a confrontar indirectamente a quienes mostraban interés por la joven actriz, pero no se detuvo ahí. Decidida a no perder el control, comenzó a tejer una red de vigilancia. Sobornó a empleados del teatro, habló con técnicos, preguntó a discretas voces en los pasillos. Quería saberlo todo. Ese comportamiento, aunque inquietante, no era completamente inusual en un entorno donde los celos y la competencia eran parte del día a día. Lo que nadie imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Porque para Consuelo, Marina ya no era solo una compañera, se había convertido en una fijación. La noche de abril de 1962 llegó sin señales evidentes de lo que estaba por ocurrir. El ambiente en el teatro era relajado. Después de una jornada de ensayos, Consuelo organizó una pequeña reunión en su camerino. Música suave, risas, una botella de vino importado que añadía un aire de sofisticación a la velada. Todo parecía cuidadosamente diseñado para generar confianza. Marina aceptó la invitación sin dudarlo. No había razones para desconfiar, al menos no en apariencia.
Sin embargo, cada detalle de esa noche había sido calculado. En un momento en que la conversación distraía a los presentes, Consuelo tomó una de las copas y con movimientos casi imperceptibles, vertió en ella una sustancia que en aquella época solo se conseguía bajo estricta prescripción médica. Su plan era tan simple como perturbador: hacer que Marina perdiera el conocimiento sin levantar sospechas. Cuando Marina llevó la copa a sus labios, nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo. Bebió apenas un sorbo, lo suficiente para que su cuerpo comenzara a reaccionar. Al principio, fue una sensación leve, un mareo que podía confundirse con el cansancio. Pero en cuestión de minutos, su equilibrio empezó a fallar. Sus palabras se volvieron más lentas, su mirada más perdida. Consuelo observaba en silencio, esperando el momento en que la joven quedara completamente indefensa. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Doña Petra, una mujer de limpieza que llevaba años trabajando en el teatro, había notado un gesto extraño. Vio el instante en que Consuelo manipulaba la bebida. No entendía del todo lo que pasaba, pero su intuición le dijo que algo no estaba bien. Sin hacer ruido, se alejó y buscó al velador del recinto, un hombre de carácter firme que no dudó en intervenir. Lo que siguió fue un estallido de caos. La puerta del camerino se abrió bruscamente, interrumpiendo la escena en el momento más crítico. Las voces se elevaron, la confusión se apoderó del lugar y, en medio de todo, Marina fue retirada antes de que la sustancia hiciera efecto por completo. Consuelo, sorprendida, no tuvo tiempo de reaccionar. Su plan había sido expuesto. La llegada de la policía fue rápida, casi inevitable. Aunque el escándalo no se hizo público con nombres en los periódicos, dentro del mundo del espectáculo, la noticia se propagó como fuego. Una actriz veterana detenida por intentar drogar a una joven promesa era algo que nadie podía ignorar. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de un proceso judicial claro, pronto tomó un giro inesperado. Marina decidió denunciar, aún sabiendo que eso podía afectar su carrera. Y efectivamente, así fue. En lugar de recibir apoyo, comenzó a ser vista como una figura problemática. En un entorno donde la imagen lo era todo, el escándalo resultaba más peligroso que el propio delito. Poco a poco, las oportunidades comenzaron a desaparecer. Puertas que antes estaban abiertas se cerraron sin explicación. Mientras tanto, el destino de Consuelo tomó un rumbo completamente distinto. A pesar de las acusaciones y de los testimonios, solo permaneció detenida durante 3 días. 3 días que, para muchos, no representaban ni una fracción de la gravedad de lo ocurrido. La razón nunca fue confirmada oficialmente, pero múltiples versiones coinciden en un punto. La intervención de Mario Moreno Cantinflas, cuya influencia en aquella época era suficiente para alterar cualquier proceso. Y así, lo que comenzó como un caso claro, terminó diluyéndose en silencio. No hubo juicio mediático, no hubo consecuencias proporcionales. Solo quedaron rumores, versiones fragmentadas y una sensación persistente de injusticia que, con el paso del tiempo, se transformó en una historia casi olvidada, pero no completamente borrada. El tiempo pasó, y la historia se fue diluyendo entre rumores, versiones incompletas y memorias fragmentadas. Marina pagó con su carrera, Consuelo con apenas 3 días, y el público con una verdad que nunca terminó de salir a la luz. Ahora que conoces esta historia, la pregunta es inevitable. ¿Crees que se hizo justicia o que el poder decidió el final?